Hola, hola, bienvenidos. Mi nombre es Mauro Morales y este es el Camino del Programador. El día de hoy les quiero hablar sobre la diferencia entre lenguajes compilados y lenguajes interpretados. Es importante conocer esta diferencia ya que en diferentes momentos querremos utilizar uno o el otro dependiendo del problema que estemos teniendo, ya que cada uno va a tener sus pros y sus contras. Voy a utilizar dos programitas muy sencillos, el Hola Mundo, escrito en Ruby y escrito en Go. En el caso de Ruby, pues vamos a analizar por qué es un lenguaje interpretado y en el caso de Go vamos a analizar por qué es un lenguaje compilado y les voy a dar una que otra idea por qué yo utilizaría uno o el otro. Así que veamos la pantalla ahora. Tengo dos archivos aquí, como les mencionaba. Comencemos con el hola.go, que es un archivo escrito en Go, obviamente. Y como podrán ver, es un programa muy sencillo. Define como paquete main, ya que para poder ejecutar un archivo de Go tiene que estar dentro del paquete main. Segundo, pues importamos el paquete femt, ya que lo vamos a utilizar dentro de la siguiente función que definimos aquí, que se llama greeter, la cual utiliza la función println de femt para poner en pantalla hola SDP. Y por último, pues tenemos la función main, que es la primera función en ejecutarse. Así es como sabe Go dónde comenzar el programa, la cual simple y sencillamente llama a greeter. Pude haber puesto esta línea de aquí a aquí y haberme quitado el greeter, pero solo para variar un poquito y para que ustedes vean también la diferencia entre un lenguaje y otro en cuanto a tamaño o cantidad de líneas escritas, mejor dicho. Ahora, lo importante a la hora de analizar si un lenguaje es compilado o interpretado es en el momento de ejecución. ¿Qué pasa si yo quiero ejecutar ahora este programita hola.go? Para eso tengo que hacer dos pasos y esto es lo que generalmente define a un lenguaje compilado. El primer paso es hacer el proceso de compilación en el cual vamos a producir un ejecutable que está hecho en lenguaje de máquina o lenguaje ensamblador. Y el segundo paso ya es ejecutar entonces ese ejecutable. Hagamos el proceso con Go, esto es a través del comando Go y le pasamos el comando build y el archivo hola.go. El resultado de esto es que ahora en vez de tener dos archivos, tenemos tres archivos. Este tercer archivo no tiene una extensión, ya que es un ejecutable. En Unix no se les pone extensiones generalmente. En Windows normalmente uno mira un .exe. Y lo pueden ver que está de diferente color. Esto es porque tiene diferentes permisos. Para eso vamos a hacer un ls, el comando list con las flags LAS para que nos muestre los permisos. Como podrán ver, pasó de ser un archivo el cual yo podía leer y escribir, ahora es un archivo que yo puedo leer, escribir y ejecutar. Si lo leo, no tengo muchos beneficios, ya que como les mencionaba, este archivo está en binario y por lo mismo mi editor de texto no me presenta ningún resultado relevante para mí como ser humano. Si fuera máquina lo entendería. Un aspecto también interesante para ver aquí es, miren el cambio del tamaño entre el archivo fuente y el ejecutable. Para eso hagamos el list, pero ahora también con Human Readable. Y podrán ver que pasó de tener 102 bytes a 1.9 megas. Ese es un gran cambio. Y es algo que hay que tener en mente a la hora de que estamos escribiendo un archivo en un lenguaje compilado y producimos un ejecutable del mismo. Y esto es porque necesita saber un montón de instrucciones adicionales al código que nosotros estamos poniendo ahí. Si yo quisiera ver un poquito de qué es ese lenguaje ensamblador, Go también me da la herramienta Go Tool Compile. Le puedo pasar el flag S y hacer hola Go. No le pongan mucha atención, solo quiero que vean eh, más o menos cómo se mira este lenguaje ensamblador. Y aquí pueden ver, si tienen experiencia, pues tendrán alguna idea.
no lo vamos a analizar a detalle, solamente estas son instrucciones que son específicas al procesador en el que está corriendo y básicamente pues está agarrando información, metiéndola en un stack, sacándola, en fin, lo que se puede hacer con un lenguaje ensamblador. Para ver un poquito a detalle de qué es eso exactamente, también le podemos pasar al comando file que nos define qué tipo de archivo es este ejecutable y como podrán ver nos dice match 0 que es lenguaje de máquina o ensamblador de 64 bits, es decir, yo no lo puedo correr en una máquina de 32 bits. Es, como pueden ver ustedes, un ejecutable, ya vimos lo de los permisos y en efecto, y está compilado para correr en un Intel x86-64. Eso quiere decir que yo no puedo venir y agarrar este ejecutable, ponerlo en una máquina que es un ARM y pensar que eso vaya a correr ahí, así como no puedo correrlo en una máquina de 32 bits. Go es uno de los lenguajes que provee la opción de hacer compilación a diferentes CPUs. No lo vamos a hacer ahora, pero por si lo necesitaran, pues eso es algo que yo miro beneficioso del lenguaje de programación Go. Ahora bien, ya hicimos el primer paso. La primera parte fue compilar, ahora vamos a ejecutar. Y para eso, pues solamente, esto es en cuanto a un sistema operativo tipo Unix o Linux. Para ejecutarlo solamente lo llamo con punto diagonal, pues es en el directorio en el que estoy y el nombre del ejecutable. Y como podrán ver me pone hola ECDP. Perfecto. Si yo lo quiero volver a ejecutar, ya no tengo que hacer ese proceso de compilación porque ya lo hice una vez. Y lo puedo ejecutar la cantidad de veces que yo desee. Como me ahorro ese proceso de compilación, entonces podemos decir que un lenguaje compilado es muy bueno cuando estamos trabajando una gran cantidad de procesamiento, es decir, cuando son muchas las veces que vamos a ejecutar nuestro programa, entonces es beneficioso tener un lenguaje compilado. Si estamos hablando de cientos de miles o de millones de ejecuciones, un lenguaje compilado nos va a ahorrar un montón de tiempo, ya que no va a estar haciendo análisis en tiempo real, sino que ya va a estar compilado, ya va a estar listo para ser ejecutado directamente por el procesador. Ahora bien, sin embargo, si yo quiero cambiar mi código fuente y decir ahora hola mundo, y yo vuelvo a ejecutar mi ejecutable, pues obviamente mi ejecutable no ha sido actualizado, porque este es un proceso que yo tengo que hacer manualmente. No pasa solamente por cambiar el código fuente. Para eso, pues puedo correr nuevamente go build hola.go y ejecutarlo. Y ahora, pues efectivamente dice hola mundo. Perfecto, entonces ya vimos lo que es un lenguaje compilado. Podemos resumirlo como es un proceso que para poder ejecutar un programa tenemos dos pasos. En el primero compilamos, producimos un ejecutable. En el segundo corremos el ejecutable para tener el resultado de nuestro programa. Como les mencionaba, es importante o es útil en el caso de que estamos corriendo nuestro programa muchas veces o en el caso de que estamos haciendo algún proceso muy intensivo en el CPU, lo cual va a ser siempre más rápido si está escrito directamente en lenguaje de máquina que si primero tengo que hacer un análisis y luego correrlo en la máquina, ¿verdad? Ahora bien, vamos a ver la fuente de nuestro archivo hola.rb. Como podrán ver aquí, Ruby solamente tengo que definir el método greeter que hace la función más o menos de la función greeter en Go y dentro de él llamo al método puts y le paso las palabras hola mundo y luego pues solamente lo llamo. Para ejecutarlo, simple y sencillamente tengo que llamar el comando Ruby y pasarle el archivo hola.rb. Ok, como podrán ver, solamente tuvimos un paso, no tuve que hacer ninguna compilación.
Sin embargo, cierta compilación está pasando tras bambalinas a la hora de que el comando Ruby empieza a leer cada una de las líneas eh, de código fuente. Y a esto es a lo que nosotros llamamos interpretar. ¿Por qué interpretar? Porque va uno por uno y va haciendo lo que necesita hacer. Es decir, línea por línea va a interpretarla y la va a ejecutar. Eso lo podemos ver también utilizando, por ejemplo, la línea de comando de Ruby. Y es común de que un lenguaje interpretado pues tenga su línea de comando. En este caso, pues voy a hacer lo mismo que el que teníamos en el archivo. Voy a escribir la definición del método greeter. No lleva ningún argumento. Vamos a llamar el método puts. Vamos a decir hola mundo. Y vamos a cerrar el método. Como podrán ver aquí, esta respuesta que me da la línea de comando es nada más porque en ese momentito él ya analizó estas líneas y las puso accesibles para mí dentro del namespace principal del programa. Eso quiere decir que yo ahora puedo llamar el método greeter simplemente escribiendo su nombre. Y en efecto podrán ver que el resultado es que pone en standard output las palabras hola mundo. No le pongan mucha atención a esto, insisto, es parte de lo que se conoce como un REPL o Read, Evaluate, Print Loop, que es esta línea de comando que estamos utilizando y que siempre me da pues una respuesta. Y como este método no tiene ningún valor de retorno, pues retornan el valor nulo. Ok, la ventaja de tener esto es, bueno, como habíamos dicho con el anterior, también lo podemos ejecutar muchas veces simplemente al llamar greeter. La diferencia es que cada vez que estoy yo llamando a greeter, este está analizando qué es greeter y transformándolo a código de máquina y ejecutándolo. Lo cual, obviamente, si lo hago muchísimas veces va a ser más lento que si hubiera utilizado un lenguaje compilado. Sin embargo, hace que mi programa sea más flexible. ¿Por qué? Porque en ejecución yo puedo venir y cambiar la función greeter. Y puedo decirle que ahora quiero que la función greeter diga hola SDP. Y la cierro aquí. Como podrán ver, redefiní el concepto del método greeter. Y ahora lo vuelvo a llamar y efectivamente tiene el nuevo valor que le pusimos dentro del método greeter. Salimos de aquí y lo podemos hacer también en el código fuente, ¿verdad? Así como dice Ruby hola.rb, en este caso dice hola mundo. Puedo hacer el cambio a hola SDP y no tengo que hacer ningún tipo de compilación al pasárselo a Ruby. Él lo está interpretando en ese momento y por lo mismo no hay un segundo paso en este proceso. Ok, entonces si los lenguajes compilados son más rápidos, ¿qué beneficios tiene usar un lenguaje interpretado? Primero, pues esa flexibilidad que vimos, pueda que tengas un proceso que tú quieres poder cambiar en tiempo de ejecución. En ese caso, pues te conviene utilizar un lenguaje interpretado. La otra cosa que es beneficiosa es muchos programadores definen un lenguaje como Ruby como un lenguaje muy productivo. Y esto es porque, como podrán ver, nos ahorramos bastantes líneas. De 11 líneas que escribimos en Go, escribimos solamente 5 líneas en Ruby. Más o menos la mitad. Obviamente no va a ser siempre la mitad, va a depender mucho del lenguaje del programa que estamos escribiendo. Y también de los dos lenguajes que estamos comparando. Pero tiende a ser así, tiende a ser mucho menos código el que se escribe y código bastante más flexible. Y por eso es que la gente lo considera un lenguaje más productivo. Así que si tú lo que estás haciendo es creando un MVP, haciendo un programa de prueba para presentar, o si simplemente estás haciendo un programita, un script sencillo que te sirve para hacer algún cambio en el momento y que quieres poder estarlo
modificando constantemente, pues un lenguaje interpretado es bastante más cómodo y te da toda la funcionalidad que necesitas. Así que con eso pudimos ver la diferencia entre un lenguaje interpretado y un lenguaje compilado. ¿Cuál utilizan ustedes? ¿Cuál les gusta más? Cada uno tiene su lugar. No es que uno sea mejor que el otro, simple y sencillamente dependiendo del cual estás usando, pues te va a servir más o te va a ayudar más a resolver ciertos problemas. Espero que les haya gustado este video. Si fue así, por favor denle like. Y si les interesa saber de algún otro tema, por favor pónganlo en los comentarios. Un saludo. Chao.